llegó la hora del médico con uno. Así lo voy a bautizar desde este momento porque son temas de salud que a ustedes les interesa mucho. Doctor, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy buenos días, Mónica. Sí, vamos a hablar del lumbago, una de las causas de incapacidad médica más comunes en nuestro país. Doctor, ¿y esto por qué sucede? Bueno, el lumbago, pues hay que entenderlo como una contractura que se realiza en la parte final de la espalda. Esos músculos se contraen a un punto en el que le impiden al paciente la movilización y en algunos casos llega a ser tan severo que se genera un bloqueo de la espalda, o sea, el paciente queda totalmente tieso, como lo dice mi abuelita, no puede caminar del dolor. ¿Y cuáles pueden ser las causas que provocan o que generan un lumbago, doctor? Bueno, las causas son múltiples, pero entre las más comunes básicamente son la mala posición y la falta de actividad física. Entonces, los pacientes que tienen exposición a actividades en los que tienen que agacharse demasiado y aparte de eso lo realizan de manera inadecuada, si yo voy a levantar un peso, una caja, un bulto y lo realizo de manera inadecuada, pues lo que estoy haciendo es esforzando la columna vertebral y las estructuras anatómicas que están al lado, que son los músculos y los ligamentos. Si yo la columna funciona como una palanca, si a esa palanca yo la sobreesfuerzo, pues llega un momento en que esa palanca se cede. Lo mismo pasa con la columna, si yo realizo un movimiento inadecuado, demasiado brusco o lo expongo a un levantamiento de peso que no soporta la columna, pues la columna tiene un medio de protegerse, que es eso, bloquear los músculos para que ese paciente no siga realizando el trabajo porque puede generar lesiones, digamos, mucho más graves. Realmente el lumbago se debe entender como un síntoma en el que el cuerpo te quiere decir es que tienes que protegerte de algo que estás haciendo o realizando de manera inadecuada. Entonces, 1, levantamiento de pesos. 2, las posiciones inadecuadas. Entonces, el estar sentado en una silla que no es ergonómica, o sea, que no le guarda a uno la postura, el hecho de estar reclinado sobre el escritorio, el tener el computador en una posición, digamos, demasiado baja o demasiado alta. Los pacientes, en el caso de que existía, por ejemplo, el tema del bus, que uno veía al señor del bus haciendo una vuelta inadecuada de la columna, en esos momentos o en ese tipo de circunstancias se generaban esas inflamaciones o se generan. ¿Cómo se pueden desbloquear estos músculos con terapias naturales o alternativas, doctor? Bueno, hay que valorar al paciente y determinar efectivamente que lo que tiene es un lumbago, porque existen otras patologías asociadas como las hernias discales, o sea, un herniamiento del disco que protege la columna, o pueden haber otro tipo de cosas. Entonces, es fundamental hacer la valoración puntual de efectivamente descartar que sea un lumbago. Una vez tenemos ese diagnóstico, pues existen muchas cosas que se pueden hacer a nivel natural sin exponernos a los antiinflamatorios, como el acetaminofén, el ibuprofeno y ese tipo de cosas que, a pesar de que son buenos para controlar el dolor, pues muchas veces no nos brindan el soporte, digamos, necesario para no exponernos a los efectos secundarios. Entonces nos quita el dolor de espalda o el lumbago, pero nos expone a otro tipo de efectos secundarios. Entonces, en la medicina natural existen múltiples alternativas, la terapia neural, que es excelente para el lumbago, la acupuntura, que también ha brindado muchísimos beneficios para esto, sobre todo cuando son crónicos, pacientes que toman y toman antiinflamatorio y que si lo dejan de tomar persiste el dolor o no se les quita a pesar del medicamento, la acupuntura les puede brindar una muy buena alternativa. La homeopatía también sirve como apoyo terapéutico y en algunos pacientes pues es necesario hacer maniobras o terapias manuales que también se pueden realizar y ayudan bastante. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información en temas de salud. Nos vemos más adelante para seguir hablando del lumbago. Claro que sí. Dios mío, bueno, ya llegó de nuevo aquí en Las Mañanas con Uno. Nuestro siguiente invitado está con nosotros, el médico con uno. Hoy estamos hablando del lumbago, doctor. ¿Cuánto tiempo puede durar un lumbago? Digamos que es muy relativo dependiendo de la lesión. El lumbago tiende a volverse, digamos, más duradero en cuestión de la repetición que tenga. Me explico. Si es la primera vez que te da un lumbago y, digamos, fue por un mal movimiento, es muy sencillo y muchas veces se ve con el solo hecho de ponerle calor y frío a la zona y tener reposo. Pero si yo sigo expuesto a ese tipo de factores que me desencadenan el lumbago, pues el cuerpo va a tratar de protegerse cada vez durante más tiempo y entonces lo que va a hacer es una contractura mucho más prolongada.
y hace que esos lumbagos ya no duren horas, sino van a durar días y en algunos casos semanas y hasta meses. Entonces, de ahí la importancia que uno pueda encontrar la causa de ese lumbago, establecerle a ese paciente unas pautas de comportamiento y enseñarle al paciente, por ejemplo, a agacharse, a tomar y levantar un peso. Eso es fundamental. El reposo es clave y pues las ayudas terapéuticas van a depender del grado de lesión que tenga el paciente. ¿Cuáles son las terapias para esta enfermedad o esta patología, doctor? Bueno, las terapias abordan desde las terapias físicas en las que se utiliza calor y frío, el reposo que es clave y a nivel de la intervención médica se realizan, digamos, varias terapias. Dentro de esas la terapia neural, que es un excelente antiinflamatorio natural. Vamos a hablar de acupuntura, que nos va a lograr equilibrar la energía que está pasando a través de esos canales y nos va a brindar la posibilidad de relajar nuevamente esos músculos. Con acupuntura se puede hacer hasta anestesia, entonces la acupuntura es supremamente buena. El tema de la homeopatía también nos va a fortalecer y ayudar con la inflamación. Y algunos sueritos que se pueden utilizar por vía venosa que de manera aguda, o sea, cuando el paciente tiene el cuadro, pues le va a ayudar bastante a mejorar. Muchas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Nos vemos mañana con más temas de salud aquí en El Médico de Uno en las mañanas con Uno. No, a ustedes por la invitación y esperamos a todos esos pacientes que, digamos, han tenido esta patología y que por múltiples circunstancias no han logrado mejorar ese dolor de espalda.